Bueno, buenas tardes a todos los que han accedido a venir a charlar un rato con nosotros. Como oirán, estoy con una disfonía que me suele agarrar desde mis años juveniles por los meses de abril y mayo, así que llegó a punto. Muy bien, puntual. Este encuentro está programado con la intención de presentar un libro, que es este. Pero más que presentar un libro es una excusa, es un intento de abrir un espacio de reflexión colectiva sobre la problemática del interior productivo, sus deficiencias estructurales, sus procesos actuales, la vigencia de políticas públicas en aplicación o no aplicación. El caso paradigmático es que se aprobó por unanimidad en el Congreso Nacional en fines del 2014, hace casi 8 años, una ley de reparación histórica de la agricultura familiar, que es un verdadero documento de lo que cuando éramos jóvenes, yo no ustedes, hablábamos de reforma agraria. Tiene todas las herramientas para una transformación de la propiedad de la tierra, de la gestión, de la creación de bancos de tierras, de la promoción de planes de colonización, y la ley no está reglamentada todavía. Como no está reglamentado, no está en aplicación. Yo quería preguntarle justamente, voy ahora a hacer referencia al tema, a la diputada Landricini si sabía, porque yo no lo sé, y a quien he consultado no me han dado la información, ¿por qué no se reglamenta? Tampoco entiendo muy bien por qué los sectores, y ella me tendrá que dar quizás una explicación, Rosalía, sobre por qué los sectores que serían directamente beneficiarios de la ley no efectúan movimientos de divulgación pública, de reclamo, etcétera, para que se ponga en vigencia. Es un documento que realmente vale la pena leerlo, porque contiene herramientas de políticas públicas muy novedosas y muy avanzadas. Bueno, entonces el objetivo es sobre lo que nosotros decimos en el libro, los 13 miembros de la institución que aportaron ideas al texto. Pretendemos que se elabore un debate abierto entre todos. Nos van a acompañar la doctora Cristina Valenzuela a mi derecha, que es doctora en geografía, que es investigadora independiente, ¿no? Principal. Perdón. Investigadora principal del CONICET en un instituto del Chaco, en la UNE, Bastante, ¿no? Sí. Joven pero antigua, sí. Compañera de andanzas de varios de los que estamos acá, especialmente el que habla por congresos, seminarios, visitas a Resistencia, cruza el puente a Corrientes para comer algo de pescado del río, etcétera. Y quien me acompaña a la izquierda, Sociedad Pellegrini, que pertenece a la UTT en el área de políticas públicas relativas al género, ¿no? ¿Está bien así? Perfecto. Bien. Lamentablemente la tercera integrante, que ustedes como se darán cuenta es una mesa femenina, la tercera integrante no pudo venir, que es la licenciada Graciela Landricini, también antigua pero joven amiga, y mandó una nota
que voy a leer para iniciar la reunión. Estimado doctor, estimados autores y autoras del libro estimados directivos del IADE y de la Fundación Ebert, lamento no acompañar esta presentación. El motivo de mi ausencia se vincula a la función que desempeño en la Cámara de Diputados de la Nación como representante del Frente de Todos por la provincia de Río Negro, y siendo que en el día de la fecha hay sesión plenaria de la Cámara. La producción expuesta del texto es de gran pertinencia y calidad. Destacan diagnósticos fundamentados, dotados de información actualizada y de gran utilidad para el análisis de la dinámica productiva, distributiva y de acumulación en diversos circuitos regionales. Quiero destacar el peso del cambio técnico, financiero y cambiario, y por supuesto la incidencia de las políticas públicas y de las transformaciones del sistema económico y geopolítico internacional en la reestructuración de los circuitos productivos regionales en la Argentina en el siglo XXI. Me queda por señalar, concluye Graciela, la necesidad de proseguir los estudios dando particular énfasis en el cambio climático y su impacto, lo que trae consigo el actual conflicto bélico en Europa del Este con dramáticas consecuencias humanas de abastecimiento de alimentos y energía que alteran los mercados y las opciones estratégicas vitales, económicas, financieras y monetarias de los diferentes continentes y que afectan la producción mundial y generan una inflación inédita en el mundo y el país, con graves alteraciones de la vida de los pueblos y el desenvolvimiento económico por precios, costos y problemas de abastecimiento y conflictos por sanciones y logísticas. Les deseo éxito en la presentación y difusión a Alejandro y el resto de los autores y autoras. Saluda afectuosamente, Graciela Andresini. Bueno, yo traía un texto de presentación. Voy a tomar no más de 10 minutos. Voy a poner el reloj a la vista para no pasarme. Sobre todo intentando explicar qué quisimos hacer cuando produjimos el libro. Cuando produjimos el material que después terminó en un libro. No era en nuestro inicio una cosa muy clara a dónde íbamos a llegar, pero arribamos a buen puerto. En realidad este es un trabajo de culminación de un esfuerzo colectivo que comenzó en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, unidad ejecutora del CONICET, en el año 2001. En el 2001 el CEUR se había transformado en una institución de 5 miembros que no tenían sede. Nos habían prestado una pieza muy chiquita en el Centro de Estudios Avanzados de la UBA. Y estábamos ansiosos por retornar a la actividad. De resultas de la crisis de 2001-2002, asume Néstor Kirchner la presidencia de la Nación en el 2003, y a poco de hacerlo comienza a cambiar totalmente nuestro horizonte. Un grupo de compañeras que no han venido hoy logran que se les otorgue vía Ministerio de Educación un piso semidestruido que habitaban palomas casi exclusivamente en el 6º piso de Saavedra y Rivadavia. Logran que
CONICET acepte algún apoyo financiero, y con ahorros que habíamos hecho en el transcurso de los años previos, logran remodelar todo el piso y hacerlo habitable. Al mismo tiempo que se logra el grupo original de 5 instalarse. Hoy que hemos mandado invitaciones a todos, mandamos 36 invitaciones entre investigadores y becarios. Se dio inicio por mi iniciativa al principio, y después se fue agregando progresivamente más gente, un área de trabajo que hoy se denomina DRIES, Desarrollo Regional y Economía Social, que dirige Ariel García, que por ahí está. Así hizo así recién, para identificarse. Y ese grupo fue nutriéndose con el ingreso de gente joven. La gran virtud del grupo es que yo ya era adulto maduro, y gente que tenían por lo menos 20 años menos, 25, se empezó a integrar. Y esa integración marcó desde entonces una trayectoria en ascenso. Tuvimos seminarios nacionales, Cristina ha sido permanente asistente a los mismos, tuvimos publicaciones de todo tipo, acogimos camadas de becarios del CONICET, incluso algunos ya están doctorados, Ariel y Paula, que no pudo venir, justamente fueron inicialmente becarios, ahora están doctorados, son investigadores del CONICET, etc. Y ahí armamos una estrategia de trabajo teórico-empírica, es decir, para fundamentar nuestra tarea común. Visualizamos métodos participativos de generación y obtención de información, y nos propusimos analizar la suerte de procesos productivos del interior de la Argentina, que trabajando en forma de cadenas o circuitos suponían una presencia territorial muy importante, cubriendo gran parte del escenario agrario del interior, fundado en el trabajo permanente de grupos familiares, gente que tenía fundamentalmente la mano de obra asociada al jefe del hogar o jefa del hogar en pequeños predios, produciendo en gran medida para el mercado interno. Es todo un amplio espectro que cubre no menos del 70% de los propietarios y productores agrarios del país, con graves problemas de subsistencia, con dificultades de acceso a mercados, con subordinación a grandes cadenas de comercialización internas, etcétera, etcétera. Hicimos uso de una metodología de análisis que aplicamos en este trabajo para saber cómo le va a cada uno en la feria, cómo cada uno obtiene ingresos, si puede o no subsistir, si puede o no acumular, si puede o no producir una organización interna de la actividad que permita que la futura generación de la familia siga sosteniéndose de ese modo. Bueno, y la discusión permanente nuestra es quiénes ganan y quiénes pierden en el sector rural argentino hoy. Los que ganan son los que protestan, porque dicen que pierden. Los que pierden tienen muy poca voz, porque generalmente son sectores que están dispersos, con baja actividad asociativa
y con muy poco espacio en los medios de comunicación. En el libro cerramos el texto con lo que está pendiente, que en alta medida podría empezar a superarse de la mano de dos herramientas de políticas públicas muy valiosas. Una que está vigente, que existe, que tuvo un desempeño excepcional antes del 2019, antes del 2015, perdón, y que esperábamos que se reanudara, es la Secretaría de Agricultura Familiar, una dependencia del Estado Nacional en el Ministerio de Agricultura, que se iba a ocupar de empoderar a estos agricultores que estoy caracterizando y al mismo tiempo poner en marcha lo propuesto por la ley aprobada. Lo primero, hizo mucho, sigue haciendo, se diezmó en la época del gobierno de Macri, pero no sé de quién es el teléfono, si es mío, no me acuerdo. Tiene un porvenir incierto porque la ley no está y el peso político en el Ministerio de Agricultura es muy limitado. Lo segundo es cómo avanzar con todos los problemas cuando en el ciclo 2015-2019, al funcionar solo el mercado, el Estado se ausentó de su rol regulador, se agudizaron los que ya venían de antes. Ese es el tema que está pendiente en la Argentina rural, el tema de los pequeños productores, de la propiedad de la tierra, de los sistemas de comercialización sumisionalista, de la baja acumulación para poder innovar tecnológicamente, la escasa diversificación, el tamaño insuficiente para realizar procesos productivos que necesitan más que un minifundio, que es lo que predomina mucho como unidad de trabajo, y la baja agregación de valor, poco esfuerzo que puede realizarse por productores que son débiles en recursos y en capacidad técnica para agregar procesos de producción que vigoricen su experiencia como tal. Tenemos a mi derecha a Cristina, que como investigadora principal de CONICET en el Nordeste trabajó muchísimos años, bueno, muchos no, porque muy joven, no, sí, algunos años en el tema del algodón y en su transformación de producción social a producción netamente capitalista. Y a mi izquierda, la gente que trabaja la tierra y sobre todo el rol de la mujer en esa función. Entonces, cumpliendo los 10 minutos, le cedo la palabra a Cristina para que haga su... Tenemos 10 minutos. 20 minutos, 25. Bueno, ya saben cómo me llamo y realmente llevo 39 años trabajando en la investigación. Empecé a los 19 años como pasante en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas. El año que viene cumplo 40 años en la investigación, así que hagan las cuentas, se van a dar cuenta, tan nueva no soy, digamos. Desde 2004 vengo investigando específicamente los temas de desarrollo rural, agricultura familiar y territorios agroproductivos en las economías regionales, particularmente en el Nordeste. En todo ese tiempo pude apreciar el valor de los aportes de Alejandro y de su equipo a todos los investigadores de Argentina que estudiamos estos temas. Si todos los investigadores que estudiamos estos temas tenemos contexto y marco teórico, es por el trabajo de Alejandro y su equipo, doy fe. Y siguiendo con esa tradición,
me he puesto a estudiar específicamente el nordeste argentino. Dentro del nordeste argentino, particularmente la provincia del Chaco. ¿De qué quiero hablar hoy? De los rasgos distintivos del nordeste, del impacto de la experiencia neoliberal de 2015-2019 y de por dónde creo que debe ir el camino de las respuestas. Me gustaría empezar con una cita de un informe de Naciones Unidas de Müller y Zuckbeck de 2018. El informe se titula "Midiendo lo que importa en la agricultura y los sistemas alimentarios". Estos autores enfatizan lo siguiente. Primero voy a tomar agua y después les digo lo que enfatiza. Dicen: no existe ningún marco de gobernanza, receta política ni estrategia económica para el desarrollo sostenible que pueda tener verdadero éxito si no reconoce y recompensa adecuadamente el papel que desempeñan las pequeñas explotaciones agrícolas a la hora de proporcionar medios de vida rurales, en especial a las personas que se encuentran en la base de la pirámide económica. Yo agregaría, aparte de medios de vida rurales, soberanía alimentaria. Si no partimos de ahí, vamos mal en cualquier tipo de planificación. ¿Qué pasa con el nordeste en particular? En el nordeste, en este momento, el 25%... acá la nacional, el nordeste representa el 25% de los agricultores familiares. La característica de la conformación de la estructura agraria del nordeste es una extrema bipolaridad. En el remate de la tierra pública a principios del siglo XX y en el caso de Corrientes a principios del siglo XIX, se reparten las mejores tierras en grandes extensiones de 50.000, 100.000 hectáreas, lo mínimo 10.000 hectáreas. En la franja oriental de Chaco y Formosa, en casi todo Corrientes, y en la zona de el Paraná en Misiones, digamos así. Luego, cuando el Estado se ocupa de la colonización, se abre un proceso, particularmente en el primer, hasta entre 1912 y 1950, de colonización estatal y privada en el nordeste, y ahí es donde se conforma el núcleo agrícola o mixto, que en términos de superficie es bastante reducido, pero hasta el día de hoy permanece. ¿Cuáles son los rasgos de ese núcleo? La tierra que se les otorgó a los colonos era la que podían utilizar y abarcar con la mano de obra familiar. Entonces hablamos de 10, 15 hectáreas, 25 hectáreas como mucho. La orientación de la producción fue un poco a completar el mercado interno, pero también para autoabastecimiento. Esos son los agricultores familiares, obviamente los descendientes y nuevos actores, que conforman el 25% de los pequeños productores del país. ¿Qué pasó hasta 1960? Los agricultores familiares del nordeste podían vivir de lo que producían. Luego, por sucesivas crisis, fueron requiriendo cada vez más asistencia estatal. Esa asistencia estatal existe. Por ahí es medio intermitente, por ahí es coyuntural, por ahí no llega a donde debe llegar, pero existe. ¿Cuál es el rol de la academia? Un poco aportar, a orientar la acción política para que sea efectiva. Bien, ese es el contexto del nordeste. Rapidísimo, podría estar 3 horas dando clase de eso, pero esa no es la idea. ¿Qué pasó en el periodo de la, como la califica Alejandro, regresiva experiencia de restauración neoliberal de 2015-2019? Yo digo que pasaron las 4D. Desmantelamiento de los organismos de promoción del desarrollo rural y la agricultura familiar, degradación de los que ya estaban, por ejemplo el CIPAF del INTA, que se lo redujo a como una especie de célula dependiente y se le quitó importancia en el organigrama. Desaparición de innumerables
agricultores que tuvieron que emigrar a la ciudad o dedicarse a buscar pluriempleo solo para poder comer, una grave crisis alimentaria y despido masivo del personal que se había incorporado a las nuevas estructuras que promovían el desarrollo de la agricultura familiar en los organismos provinciales, las 4D: desmantelamiento, degradación, desaparición y despido. Desaparición del monotributo social agropecuario, por ejemplo, y podría seguir, pero bueno, no es nada que ustedes desconozcan. Simultáneamente eso se da como una especie de intensificación desaforada, porque no encontraba un adjetivo, y digo no, fue desaforada, de la agricultura empresarial que ya estaba instalada, porque se instala en el nordeste a partir del 96, pero en este periodo, con el impulso que reciben, se deja de lado el algodón transgénico y explota el maíz, el girasol y por supuesto la soja como alternativas de exportación. En el Chaco estoy hablando, porque no hice una aclaración, por ahí era necesario. En el nordeste hay dos tipos de producciones. Misiones y el noreste de Corrientes tienen cultivos perennes, yerba mate y té. Chaco y Formosa y el oeste de Corrientes tienen más alternativas de rotación de cultivos y variación, entonces tienen más posibilidades de variar anualmente la producción. Ese es más o menos el panorama. El libro, aparte de ser excelente, creo que hace la síntesis más exhaustiva que leí de los conflictos estructurales que atraviesa este sector. Como dijo Ale, yo le digo Ale porque llevamos tantos años que a mí me sale Ale nomás, el doctor Rosma. Él los mencionó, los problemas de acceso a la tierra, después les voy a dar un ejemplo, la baja capacidad de acumulación, la posición subordinada frente a los grandes grupos económicos, los sistemas de comercialización expropiatorios y altamente terciarizados, es decir, hay demasiados intermediarios, la escasa diversificación productiva con excesiva inercia cultural que lleva a no innovar, la insuficiencia de apoyo estatal o la intermitencia, el endeudamiento permanente, la limitada capacidad de los productores de vincularse a estructuras de agregación de valor de los productos, la limitada participación de las pymes y las cooperativas locales en los circuitos productivos. Todo está descrito en el libro para los casos específicos de una manera impecable. Se aplica también para el nordeste. Ahora, cuando Alejandro nos convoca, nos pide ideas para una estrategia participativa a futuro. Yo justo estaba leyendo a un antropólogo colombiano, Arturo Escobar, que sugiere, ante la crisis del pensamiento crítico latinoamericano, que el camino debe ser desde abajo, por la izquierda y con la tierra. No es un eslogan. Desde abajo, en el sentido que por ahí en la base, en el campo, en el grupo familiar está la respuesta. Por la izquierda, podemos discrepar, Juan, por la izquierda, podemos ir por centro izquierda, pero es por ahí, y con la tierra. Si ustedes quieren adaptarlo a las políticas para una estrategia participativa a futuro, yo lo daría vuelta y diría con la tierra, desde abajo y por la izquierda, empezando. Y doy un ejemplo. La política de Macri en el nordeste significó una crisis alimentaria terminal, y sobre eso vino la pandemia, y con la pandemia vino el aislamiento. ¿Qué empezamos a hacer los investigadores? Voy a tomar agua y les cuento. Empezamos a escribirnos porque de golpe explotaron toda una serie de problemas: faltantes, desabastecimiento de alimentos, dificultades para la distribución de alimentos, los productores rurales no tenían dónde vender sus productos por el cierre de los la crisis de la logística, cierre de mercados concentradores, paralización de la comercialización de productos agrícolas. Y sin embargo, los pequeños productores, atención, digo los pequeños productores que tienen acceso a la tierra, no los trabajadores jornalizados, porque esa es otra historia. Los pequeños productores familiares no pasaron por esa crisis.
y se transformaron a escala local en los principales abastecedores por comercio de cercanía de las pequeñas ciudades adyacentes, por decirlo así. Entre 2020 y 2021 vimos que fue impresionante, digo porque estamos en intercambio en red con un montón de investigadores del INTA, básicamente del INTA y de las universidades, y fue impresionante cómo explotó la agricultura, la horticultura periurbana, urbana por decirlo así, porque en realidad es en parajes y pueblos, en el Chaco y en Formosa. Hay un informe que hizo el MinSIP sobre los problemas que disparó el aislamiento obligatorio, pero también sobre las buenas prácticas. Entre las buenas prácticas, el informe resalta el fortalecimiento del liderazgo de referentes locales en cuanto a la información y organización, así como en la distribución de alimentos, la formación de redes para reparto comunitario de frutas y verduras, bolsones, entre otras. O sea, no todo es mala noticia, digamos así. Curiosamente, paradojalmente, el aislamiento trajo la potenciación de alternativas locales de comercio de cercanía, como la única respuesta posible. Ese es el desde abajo con la tierra. ¿Cuál es el desafío actual? Reconstruir el tejido productivo alimentario, lo cual no es poca cosa, y en ese sentido lo que puedo aportar desde la academia, y que es importante, y ahora voy a dar un ejemplo de por qué, son la cantidad de proyectos que hemos identificado. Todavía no los tenemos sistematizados todos porque esto es reciente, digamos así. Ya, sí, en 3 minutos. De eso, de la frase de abajo y con la tierra. Por ejemplo, proyectos de aprovechamiento del monte nativo en Ingeniero Juárez en Formosa, creación de cinturones verdes en poblados del interior, todo el interior de Chaco, huertas comunitarias para arraigo de jóvenes rurales en Pirané, Formosa, las ferias francas que todo el mundo conoce de Misiones, que han hecho un mapa interactivo de dónde están y cómo funcionan, sumadas a nuevas asociaciones creadas por ingenieros jubilados del INTA que se dedican ahora a incentivar el comercio local, y organizaciones de la sociedad civil que organizan huertas urbanas y periurbanas. ¿Por qué tiene que aportar la academia? Les doy un solo ejemplo en 2 minutos. Chaco inauguró en 2020 el CIPACH, Sistema Informativo de Productores Agrícolas Chaqueños. ¿Saben qué tiene que hacer un productor para registrarse ahí y por qué se tiene que registrar? Porque si no, no accede a los subsidios. Fíjense todo lo que tiene que presentar. DNI, CUID, constancia de rentas, constancia de AFIP, documentación del lote a sembrar, título o contrato. Ahí ya se fue la mitad de los productores. Certificado de el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios. Eso si no quiere sembrar maíz, sorgo y soja. Si quiere sembrar maíz, sorgo y soja, se suma la constancia de inscripción en el Sistema de Información Agrícola. Con el primer requisito, el de constancia de ATP y AFIP, el sector de pequeños productores que tienen endeudamiento estructural no accede a nada. ¿Quién le avisa a los políticos esto? La academia. Como puede, cuando puede. ¿Se entiende? Ese es nuestro rol. Y a eso, bueno, pretendo aportar con este pequeño relato. ¿Viste? Bueno, interesantísimo. Yo hice así y me transformé también en una participante del debate. Les agradezco a los dos también por la invitación acá a debatir. Yo no puedo dar tanta cátedra como ustedes desde el lado del estudio y la formación y la investigación que han desarrollado, que es tan necesaria. La verdad que es muy interesante cómo se plantea el diagnóstico de las problemáticas y cómo también es muy cercano a lo que en la práctica las organizaciones campesinas y de pequeños productores y productoras venimos transitando, venimos diagnosticando y venimos proponiendo, ¿no? También hay como un trabajo de diagnóstico y de praxis política en base a la práctica concreta. Bueno, me presento, soy Rosalía, ya me presentaron. Formo parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Somos una organización
de aproximadamente 25.000 familias, estamos en 18 provincias, hace más de 10 años que estamos organizados y organizadas, o sea, no podría decir cierto tiempo, también somos una organización nueva. Conformamos la organización más que nada inicialmente familias productoras hortícolas, ¿no? de verdura y de fruta. Nace la organización en el cinturón hortícola platense, pero luego se comienza a extender por distintas provincias, también por las particularidades, por un lado, del sector, ¿no? Un sector de agricultores familiares y campesinos que migran todo el tiempo por la situación de la tierra, ¿no? La mayoría arrendatarios y arrendatarias, y al migrar todo el tiempo va generando redes en distintas provincias, sobre todo en los periurbanos de cada ciudad de donde viene la verdura, redes de parentesco que permitieron también que se consolidara, ¿no? Esa expansión organizativa que hoy es bastante importante y que también convive con otras organizaciones que hay del sector. Con lo cual ahí podría polemizar con lo que decías del sector organizado o poco organizado. Bueno, como decía, la organización, las características fundamentales son la lucha por la tierra, ¿no? El acceso a la tierra de miles de familias que garantizan el plato de comida de los argentinos y argentinas, la lechuga, el tomate, la selga, fruta del norte, por ejemplo, y muchos otros productos que están las familias en una situación de que somos arrendatarias y arrendatarios con contratos, ¿no? Con una falta de regularización de esa situación, ¿no? Contratos como lo mismo que si alguien alquila para vivienda, bueno, una familia que produce alimentos, que hace una perforación, que hace toda una inversión en el predio, después se tiene que ir porque son contratos de 3 años, que suben el alquiler todo el tiempo, bueno, en una situación constante, ¿no? Esa situación en manos de aquellos que nos dan de comer, ¿no? Como nosotros, como UTT, nosotras planteamos una injusticia muy grande, que te da de comer no sea dueño de la tierra que trabaja y que pueda proyectarse, generar arraigo y poder planificar también una actividad productiva agropecuaria más allá de esa fábrica de verdura que digo siempre, no se imaginen algo romántico, campesino, sino una fábrica de verdura con mucha autoexplotación, y así comemos, ¿no? Bueno, hice un mini resumen de la UTT, pero más o menos como para disparar quiénes somos. En un momento nos planteamos, durante el macrismo justamente, cómo instalar la agenda campesina, la agenda de los pequeños productores y productoras en una Argentina que por un lado más del 90% vive en las ciudades, ¿no? El sujeto campesino es como, si bien hay experiencias históricas en la Argentina, desde las ligas agrarias, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, como pasa en Santiago del Estero, pero digo, un sujeto en la realidad tan urbana y Buenos Aires centrista de Argentina, un sujeto como más marginal, ¿no? Y por otro lado, en un contexto de un gobierno, ¿no? que viene con un planteo de restricción del Estado, de mirar a los mercados, ¿no? En ese momento, cuando nos planteamos eso en el 2016, de cómo nuestros intereses y nuestras reivindicaciones más gremiales, trasladarlas a una agenda que sea compartida por toda la sociedad, decidimos hacer eje en el alimento, ¿no? En eso que nos une a todos y todas. Todos comemos, ¿no? Todos comemos, seguramente hay una historia detrás de lo que está ahí, que puede ser una historia de un alimento detrás de lo cual hay derechos o no hay derechos, o hay explotación. Detrás de ese alimento puede haber transgénicos, agrotóxicos o un modelo de agroecología, puede haber relaciones igualitarias de género o no. Entonces empezamos a plantear eso a través del verdurazo, ¿no? El verdurazo como una práctica de lucha que nos puso en las ciudades, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino yo participé del primer verdurazo en Corrientes, que fue increíble, filas y colas de gente que venía a buscar su verdura.
en Misiones hemos estado en la zona del PIB muchas veces compartiendo mandioca y compartiendo lo que producimos, bueno, y así en todas las provincias. Como una herramienta, ¿no? Los pequeños productores y productoras saliendo de la chacra y yendo a la ciudad a decirle al resto de la sociedad, bueno, esto que comes, bueno, viene con un montón de relaciones, de falta de derechos que queremos exponer. Y esto hoy es muy importante en Argentina cuando, aún durante la pandemia, creo que fortalecido durante la pandemia, el segundo problema, además de la crisis sanitaria, ha sido la crisis alimentaria, que hoy sigue dejando sus huellas, ¿no? El precio de la comida, los precios de los alimentos. Nos cansamos muchas veces de dar nota ahora, que bueno, bienvenido sea eso, de el precio de los alimentos, por qué el morrón está tan caro, por qué el tomate, y toda esa situación que nosotros no queremos hablar solo de la góndola de la verdulería y de eso que decías vos, de la cantidad de intermediarios que hay, porque el tema es eso, la cantidad de intermediarios y la irracionalidad que hay en el sistema, que en eso me quiero detener, sino también hablar, bueno, cómo se produce ese tomate en una tierra bajo determinado paquete tecnológico, ¿no? Que a todo lo que comentaban los compañeros hay que incluir todo lo que fue la mal llamada revolución verde, también el neoliberalismo aplicado a la producción agroalimentaria en términos de la imposición de un paquete tecnológico hace 40, 50 años, no demasiado tiempo, un paquete tecnológico único en dólares, dependiente de 6 multinacionales en el mundo, que eso no solamente impactó en los sojeros, no, también el campesino, el productor, la productora también nos convencieron de usar esto te va a ir bárbaro, vas a tener un montón de rendimiento, y eso fundió un montón de familias productoras y además las hizo dependientes. En un contexto de crisis, vos necesitas miles de dólares para producir, porque lo que te sale una latita de semilla o un plantín o un producto fitosanitario. Entonces, a lo que iba también es que hoy podemos hablar, seas del campo, de la ciudad, de un problema en común que es el precio de los alimentos, y podés abarcar un montón de problemáticas que seguramente están en el libro, que ustedes las mencionaron, que hacen a los sistemas productivos regionales y cómo de a poco se van degradando, porque lo que hay también es la mercantilización total del alimento y por ende del territorio donde se produce ese alimento, que está totalmente librado al libre mercado. Entonces eso hace que, por ejemplo, en la pandemia se vio muy claro que había, cuando al principio se cierran algunas provincias como Entre Ríos, que ya casi no producen una sola lechuga de las que se consumen. O sea, vos comes una lechuga en Entre Ríos, en donde el territorio da para que se produzca un montón de horticultura, fruta, de todo. Sin embargo, el territorio está en función de la soja, del citrus de exportación y del monocultivo de eucalipto. Entonces ahí ya no se produce lechuga. ¿Pero qué? ¿Porque la gente no come lechuga, tomate o lo que sea? No, porque no es negocio, digamos, porque no hay ningún tipo de regularización del Estado o visión del alimento como un bien común, como el alimento como función social, el aire que respiramos, lo que comemos, el agua que tomamos. Entonces, al estar todo mercantilizado, que generó, bueno, Entre Ríos tuvo problemas de abastecimiento de frutas y verduras porque no tenía producción. Y así podemos decir un montón de ejemplos en Argentina de cómo hay gente que no tiene que comer y se tira verdura o se tiran alimentos. Nosotros y nosotras desde la UTT venimos proponiendo distintas propuestas de políticas públicas, como la Ley de Acceso a la Tierra, que es lo que presentamos en el 2016, que tiene que ver con, nosotros no decimos hablar de reforma agraria porque nos quedaría grande, quisiéramos una reforma agraria integral claramente y ponemos nuestras vidas al servicio de eso. La Ley de Acceso a la Tierra es algo más chiquito, más realizable en la Argentina de hoy en día, en donde hay una fuerte puja por la tierra y por los territorios cultivables. El 35% de la tierra cultivable en Argentina está en manos de un puñado de 3.000, no más de 3.000 familias. Entonces, hoy por hoy, por más que
el alquiler que una familia de UTT le paga por producir no es a un sojero o un gran terrateniente, pero es a un ex productor de anca, los portugueses ponen. Pero aún así la presión que hay sobre la tierra hoy en día y más que nunca en Argentina, o va a estar para generar dólares para pagar la deuda, o va a estar para alimentar al pueblo. Y esto tenemos que ser muy claros. Este acuerdo con el FMI nos va a restringir la política económica que viene, y sobre todo en lo que es el modelo agroalimentario, porque insisto, o la tierra está para producir alimentos sanos, para generar políticas públicas que distribuyan la tierra, o va a estar para generar dólares para pagar la deuda. Y a su vez es bastante cínico, ¿no?, pensar que la tierra, que esa tierra de la cual podemos proponer el cambio y la transformación, de ahí van a salir dólares, ¿a qué costo? Bueno, hemos propuesto la ley de acceso a la tierra, hemos luchado por la reglamentación de la ley de agricultura familiar, y distintas, o sea, si hemos luchado, hemos puesto el cuerpo en las calles de una manera también solidaria. Estuvimos ahí en la pandemia también, como muchos y muchas, donando alimentos, y sí también quería poder compartir el impacto de este modelo agroalimentario injusto en la vida de las mujeres rurales y diversidades, porque también una cosa que nos llamaba la atención es que no hay ningún relevamiento, censo o datos sobre cuál es la situación de las mujeres rurales y campesinas al interior de las familias productoras. Hay como todavía hay un sesgo cuando se habla de agricultura familiar y las políticas públicas que orientan a la agricultura familiar, como hablando de un núcleo familiar como si no hubiera relaciones de poder al interior. Entonces yo como Estado genero algún tipo de asistencia al núcleo familiar. Sin embargo, dentro del núcleo familiar hay diferencias y hay relaciones de poder, y hay relaciones también de violencia, de desigualdad, de violencia económica, de violencia física, psicológica. Entonces, si las políticas públicas a nivel de la agricultura no tienen en cuenta esto, somos invisibilizadas y las consecuencias las seguimos pagando, ¿no? Nosotras siempre decimos, las familias productoras sin acceso a la tierra estamos en una situación de desventaja, pero las mujeres al interior de esas familias están peor. Porque para sostener los niveles de precariedad que existen produciendo alimentos en esta situación que yo les comentaba al principio, alquilando la tierra, dependiendo de paquetes tecnológicos a precio dólar, casi sin apoyo del Estado últimamente, para sostener que cada uno tenga su verdura, su fruta y demás productos alimenticios que producimos desde el sector, esa precarización económica la sostenemos las mujeres con todo el trabajo no remunerado y las actividades de reproducción de la economía doméstica, todo del día a día, ese cotidiano en que las mujeres rurales tenemos gallinas, tenemos frutales, criamos animal, para garantizar que todo eso que el sistema no nos está dando en cuanto a derechos y posibilidades, por lo menos podamos sobrevivir. Y que esa familia el otro día esté de pie para cosechar ese cajón de tomate, ese cajón de acelga. Entonces tiene que haber una perspectiva de género. Hay una ausencia del Estado en la ruralidad en torno a la contención y a los derechos de las mujeres rurales y campesinas, y es fundamental. Bueno, con esto no me quiero demorar porque todos han sido muy puntuales, pero bueno, es importante este eje, es importante porque además uno ve que en estos modelos agroalimentarios dominantes ligados a la exportación están muy relacionados con una política patriarcal, decimos nosotros, ¿no? Una política que entiende al territorio como una mercancía, como algo que hay que dominar, limitar y controlar a través de la biotecnología y de distintos inventos que hicieron para que seamos dependientes, en definitiva, dependientes del petróleo y dependientes de estas industrias. Y nosotras proponemos otro modelo que tenga que ver con la agroecología, que tenga que ver
con la democratización en el acceso a la tierra, y que lamentablemente, insisto, el acuerdo para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional va a restringir muchísimo las posibilidades que tengamos, incluso con gobiernos más progresistas, que tengan en su eje una política emancipatoria, van a estar muy restringidos por este escenario de pago de deuda, y es algo que tenemos que reflexionar. Así que bueno, muchas gracias.